Amados hermanos, es un grato placer llegar ya al último estudio del mes de febrero de la palabra del Señor. Y por supuesto estamos estudiando en las Sagradas Escrituras lo concerniente a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en su palabra, y que sin duda siempre trae una bendición, como lo han sido cada uno de estos capítulos de la palabra de Dios para nosotros en 1 de Corintios, y que ahora vamos ya en 2 de Corintios. Quiero invitarles a que oremos para dar inicio a nuestro estudio. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú traigas a nuestra memoria, a nuestro corazón, tu palabra, y que esta sea, Señor, una palabra clara que llegue hasta nosotros y que podamos compartir lo que, producto de nuestro estudio, Señor, llegamos a compartir con nuestros hermanos. Muchas gracias por esa misericordia tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estuvimos en esta carta, esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, estudiando en estos capítulos. Dijimos que en este bosquejo que va en los capítulos desde el 1 al 7 aproximadamente, ¿no es cierto?, donde nos habla acerca del consuelo de Dios para la vida, para todo lo que nosotros vivimos como personas, como individuos, como cristianos, como creyentes en Cristo, y que esta etapa se extiende hasta el capítulo 3 aproximadamente, o desde el versículo 3 en adelante, hoy día, hasta el 24. Y nos plantea entonces esta pregunta que nos planteamos la semana pasada: ¿qué es un consolador? Y dijimos que es alguien que simplemente, alguien que consuela es aquel que se dedica a besar, a cuidar, a tratar con mucho cariño y con mucho cuidado una herida que podamos tener. Es alguien que nos fortalece cuando vemos que la vida se torna compleja y que los problemas de la vida nos pudieran maltratar. Este consolador se dedica a fortalecernos, a aliviar nuestra fuerza. Es como un abogado que nos defiende, con la diferencia que este nos entiende perfectamente también en lo que eso implica. Alguien que nos da fuerzas, y él quiere ser nuestro auxilio en momentos de sufrimiento o en momentos de situaciones que nosotros apreciamos y que podríamos pensar que no tienen solución, que no hay forma de salir adelante. El Salmo 30, en el versículo 10 dice: escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Este es el lamento que el alma de una persona, de un ser necesitado, pero que necesita ser consolado. Como dice también el salmista en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, el consolador es el que está a su lado en todo tiempo de aflicción. Es este Dios maravilloso a quien el mismo apóstol Pablo en su carta le da el nombre del Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, este Padre de misericordia, este Padre de toda consolación. Ahora, entrando a los versículos 4 en adelante, vamos a mirar allí, y quiero tener mi Biblia a mano para poder compartirla con ustedes en dos versiones, una en un lenguaje distinto, pero también en el lenguaje de Reina Valera, que es la Biblia que usamos más comúnmente en nuestras congregaciones, y que por esa razón la usamos, no porque creamos que es la única Biblia que podamos leer, sino que simplemente porque es la que más usamos. Y el texto 4 dice así, el cual dice: nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto pareciera ser un trabalenguas, ¿no? Pareciera ser unas palabras que de repente pudiéramos no comprender.
Pero lo voy a leer en esta otra versión, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros. Con el consuelo con que nosotros somos consolados. Así como los dones espirituales no estaban destinados, no estaban hechos, dados por Dios únicamente para el beneficio de quienes los recibían, sino también para el crecimiento de cada creyente, y que tenían y tenemos la tarea, tenemos el desafío de usarlo para el provecho de otros creyentes. Así, de la misma manera, de esta misma forma, el consuelo que nosotros recibimos, el consuelo con el que nosotros somos consolados, permítanme decirlo así, ¿no? Es para el provecho de otros hermanos. De la manera como nosotros somos por Dios consolados, a través de esa consolación de Dios, Él nos capacita para que podamos también nosotros consolar a otros. Ahora, eso es realmente lo importante en esto. El por qué y el para qué. Somos consolados por el Padre Eterno. Entonces, por lo tanto, es realmente extraordinario tener este hecho maravilloso de la consolación en Dios y que nos consuela en todas nuestras aflicciones. Pero recuerden que el Señor Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción. Y si Él sabía que tendríamos aflicción en el mundo, se hace entonces absolutamente necesario entender que necesitábamos un consolador, que si Él iba al Padre, era necesario que el mismo Padre nos enviara al consolador, porque en el mundo tendríamos aflicciones. Entonces, eso es lo que lo hace maravilloso esto. Dios, atendiendo a nuestras necesidades que generalmente recibimos y que ocurren en nuestra vida. Por eso vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo experimenta esa clase de consuelo de parte de Dios. Cuando él enfrenta en su propia vida las situaciones complejas, las aflicciones, las dificultades. Y ahí entonces es cuando el apóstol sintió con más fuerza aún la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que lo hace a él sentir que el ser consolado le permite entonces, como los dones espirituales, como lo mencioné, que son para el beneficio de la iglesia, él siente también que el ser consolado redunda en una bendición para que otros sean también consolados. Una de las áreas de mayor necesidad para nosotros, una de las áreas más complejas de nuestra vida, es cuando sentimos soledad. Es en esas horas de profunda soledad, incluso hasta de desesperación en nuestra vida, es cuando más necesitamos ser consolados. Y allí es donde está el Espíritu de Dios. El cristianismo no es solo una teoría, aunque para muchos lo es. Pero el cristianismo para muchos cristianos, lamentablemente, para muchos creyentes, es como un traje que se ponen, lo usan de vez en cuando, otras veces sí, otras veces no. Sin embargo, la prueba de nuestra cristiandad está en el cómo nosotros somos capaces de vivir la vida que estamos viviendo. Entonces, para Pablo, el cristianismo, el consuelo, la consolación, no es simplemente una teoría. Es algo que él vivía, es algo que él experimentaba. Por eso les invito a ver los versículos 5 y 6. Y mire, dice, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestro consuelo. Pero si somos atribulados,
es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo y salvación, la cual se realiza en el soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Pablo dice, lo que yo sufro, ¿no? Mis sufrimientos son la consecuencia de mi relación con Dios. Yo sufro por la causa de Cristo. Yo soy maltratado, yo soy apedreado, yo soy casi he muerto por causa de Cristo. Entonces, mi relación con Cristo me lleva a tener y a sufrir y vivir tribulaciones. Entonces, él dice, yo he sufrido a manos de hombres, ¿no? Y podemos leerlo, no voy a hacerlo ahora, pero vamos a verlo más adelante, en 2 Corintios, capítulo 11, vamos a ver algunas cosas. Entonces, cuando nosotros avanzamos y avancemos en este estudio, nos daremos cuenta con mayor claridad aún de qué cosas está hablando Pablo. Por eso que él se atreve a decir, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, es decir, lo que Cristo padeció por causa del mensaje que el Padre le encomendó que trajera al mundo y que lo compartiera con la humanidad, esta buena noticia de que existía no la posibilidad, sino la certeza de que el hombre que mira hacia la cruz del Calvario encontrará perdón de sus pecados. Así como Cristo sufrió, dice Pablo, por causa de ese mensaje. Así también ocurre con nosotros. Pero si eso ocurre, dice el texto, en nosotros, si eso sufrimos nosotros, es el acto permisivo de Dios para aprender que necesitamos ser consolados, pero que también podemos consolar a otros. Y que de esa manera entonces nuestro mensaje trae salvación a la vida de muchos. Luego, los versículos 7 al 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues sufrimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en Dios que resucita a los muertos, dice Pablo. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Pablo dice, lo que nos sostuvo, lo que nos animó, lo que nos ayudó en esos momentos tan terribles de la vida, aún creyendo morir, es que es la esperanza en Dios. Ahora, Pablo lo que le está pidiendo a los corintios es que ellos puedan, al experimentar sufrimiento, tener la misma esperanza y que sea la misma esperanza la que los sostenga hasta el fin de los tiempos. Fíjense que Pablo no comparte tanto la desesperación o la impotencia en esos momentos que él vivió, pero sí muestra cuán impotentes eran él y los corintios si no fuera por el poder de Dios. ¿Qué podíamos hacer?, dice Pablo. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a eso? Sino simplemente depender del poder de Dios. Por eso que él escribe a los filipenses en el capítulo 4, el texto 13, que usted y yo conocemos muy bien. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Y es en esas aflicciones, en esas debilidades, que nosotros todo lo podemos. Así es que esto nos ayuda a entender que la oración, la intimidad con Dios, nos ayuda a buscar, a requerir la intervención de Dios en favor de sus hijos. Y eso es algo que no lo tiene cualquiera. Entonces, esto podría explicarnos por qué Dios permite que nosotros vivamos estos momentos de aflicciones y de dificultades, o que estemos enfermos incluso. Pablo dice, yo he estado al borde de la muerte. Hasta pensé que mi esperanza de continuar con vida estaba esfumándose. Entonces, aún así, Pablo dice, pude mantenerme firme gracias al poder de Dios. En Hechos dice lo siguiente, el texto bíblico, para que nosotros podamos entenderlo. Allí habla de que Pablo habrían despedazado a Pablo en esa ocasión. Y tal vez hubieran logrado hacer de él un mártir. Aunque en realidad no se habla tanto del sufrimiento de Pablo, sino de su convicción, de que su esperanza seguía absoluta y totalmente intacta en Dios. Y así podríamos encontrar muchos otros momentos. Ahora, veamos algunas cosas. Pablo está diciendo que podría ser que Dios esté de acuerdo con que algunos cristianos sufran. Pero para eso hay una razón, hay un propósito especial. Es un proceso, ¿no? Como dice una canción, pero en el proceso yo te voy a hacer llorar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el proceso yo te voy a hacer llorar. Cuando Dios trabaja con su vida, cuando Dios trabaja con mi vida, así como el alfarero, como dice una canción, como cuando Dios trabaja con nosotros, no va a ser fácil, hermanos. Y hay una canción que la recuerda y la trae a la memoria de nuevo Alex Campos, que dice lo siguiente, y quiero compartirla con ustedes. Una persona en su oración, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Fíjese qué tremenda oración. Cuando a veces nosotros pedimos cosas a Dios. Por eso que la palabra del Señor dice, ustedes piden, pero piden mal. En algunos casos para vuestro propio beneficio. Pero fíjese aquí, orando, yo le dije a mi Señor, moldea mi vida a tu parecer. Hazme como tú quieras y hazme un nuevo ser. Luego la canción dice, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Tremenda oración.
Si usted y yo oráramos, qué difícil sería pasar por el proceso de Dios, porque es muy probable que lo que nosotros somos o hacemos no le guste a Dios. Todo lo que usted logre en la vida, recuerde que no es otra cosa que por la misericordia del Señor. Si usted ha logrado pasar una dificultad, si usted ha logrado pasar una enfermedad, si usted, aún pasando por la senda del dolor, de la pérdida de un ser amado, si usted ha pasado ese caminar, como diría el salmista en el Salmo 23, aunque pasemos por el valle de sombra y de la muerte, nunca olvide que el Señor estará con nosotros. Así es que Él va a estar con nosotros. Versículo 11. Para ello, dice Pablo, contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, serán también muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Pablo dice, ustedes, los corintios, son parte de mi liberación, son parte de mi fortaleza. La voluntad de Dios, como dice el himnólogo, su voluntad da gozo. En su creación hay un plan que reina. Y Dios está haciendo cosas con usted. Avancemos un poco más. Nuestro motivo de orgullo, dice Pablo, es este: el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo está diciendo, hermanos, lo que hemos hecho no es porque somos mejores, no es porque seamos más capaces, ha sido simplemente por la gracia de Dios. Por eso dice, nuestro motivo de orgullo es que el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios nos hemos conducido en el mundo. Dios sabe, dice Pablo, que ha sido así. No os escribimos otra cosa, de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para daros una doble alegría. Y en el texto de Reina Valera dice lo siguiente: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Es decir, Pablo dice, hermanos, espero que ustedes entiendan, que ustedes comprendan que lo que hemos hecho, aunque ustedes nos ven tal vez como personas demasiado importantes, no es así. Ha sido por la gracia de Dios. Y así también nosotros sentiremos la tremenda alegría cuando venga el día del Señor y los veamos a ustedes en la presencia de Dios. Aún espero ir a ustedes para comunicarles algún don celestial, para tener una segunda alegría. Es decir, dice Pablo, visitaros de paso a Macedonia y desde Macedonia regresar a vosotros, para ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿actué precipitadamente? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según criterios meramente humanos, de manera que diga sí y no al mismo tiempo? No. Pablo había querido ir a Corinto. No había llegado todavía la oportunidad. Porque, como dice en el capítulo 2, el texto 1, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo dice, quiero ir a ustedes con alegría. El itinerario se cambió, pero sigo deseando
estar con ustedes. El anhelo del corazón del apóstol Pablo siempre es el de estar con los hermanos. Incluso algunos enemigos de Pablo estaban diciendo, oye, pero si Pablo nunca ha pensado venir a Corinto, si eso no es verdad. Pablo no ha sido sincero con nosotros. Pero Pablo aquí le está reafirmando su sinceridad. Iré a ustedes, y Dios lo sabe. Estaré con ustedes. Por eso que dice, mi sí es sí, y mi no es no. Y yo les he dicho que iré a ustedes. Pero como Dios es fiel, dice el texto 18, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es ambigua. Nuestra palabra no es ambigua, es certera. Quiero ir a estar con ustedes. Dios guiaba la vida de Pablo. Y por lo tanto, no era el tiempo. Por eso que dice en el texto 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él. Nuestra predicación, dice Pablo, no ha sido una predicación ambigua, no ha sido una predicación de dudas, ha sido una predicación de verdades reales, como la que él escribió acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección en el capítulo 15. Nuestra predicación ha sido de realidades, de verdades, de sí, y no ambiguas. No hemos dicho si algún día resucitáramos. No, el Pablo dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Por lo tanto, el evangelio que les había predicado era un evangelio de verdad. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y las alcanzaremos en la gracia, en el amor y en el poder de Dios. Otra versión traduce este mismo texto, dice, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso, cuando alabamos a Dios decimos, amén, por medio de Jesucristo. O sea, en Cristo todo es positivo. Y por lo tanto, lo que Dios quiere es lo bueno para nosotros. Fíjense que si seguimos mirando el texto, Pablo añade después, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras aquí significa el compromiso, el anticipo, ¿no? De allí que se usa arras para los anillos. El compromiso serio de Dios de rescatarnos, de salvarnos, de perdonarnos, de liberarnos y de darnos una vida de fortaleza aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las dificultades. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Lo que sostiene vuestra vida, dice Pablo, hermanos de Corinto, lo que sostiene vuestra vida es su fe en Jesucristo. Lo que los ha ayudado a pasar por este valle difícil de que en el mundo habrían aflicciones es la fe en Jesucristo. Y mientras su fe es sólida, mientras su fe es fuerte, amado hermano, usted podrá soportar cualquier obstáculo que venga, porque habrá confiado en Dios. No damos saltos al vacío. Como dije,
hace algunas semanas en un devocional. Nos damos saltos al vacío. Saltamos a los brazos de Dios porque tenemos la plena convicción de que Él ha estirado sus brazos para recibirnos. Por lo tanto, nuestro salto de fe no es al vacío, es a los brazos de Dios. Así es que les invito a que usted pueda reflexionar en este texto de las Escrituras. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor en este último estudio del mes de febrero. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús y te damos profunda gratitud, porque aunque el proceso de nuestra vida creyente no es fácil, porque tú tienes que moldearnos a tu imagen, tienes que moldearnos como tú quieres que seamos, aún así nosotros saldremos victoriosos para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por tu inmenso amor y misericordia con nosotros. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a volver a sintonizarnos, a conectarse con nosotros a través de esta página de YouTube y de nuestras redes sociales. Recuerde, somos la Segunda Iglesia Bautista de Santiago y que les habla el pastor José Luis Urel. Un gran abrazo para ustedes. Bendiciones.